Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver este tema: concavidad, punto de inflexión y criterio de la segunda derivada. Este es el criterio de la segunda derivada que nos va a interesar. Nos sirve para nuevamente bosquejar la gráfica de una forma más exacta, igual que el criterio de la primera derivada, si se acuerdan, de la clase anterior. Estuvimos hablando de ese criterio que nos decía dónde hay máximo, dónde hay mínimo, si la función es creciente, decreciente. Eso nos decía el criterio de la primera derivada. Ahora, este criterio de la segunda derivada nos va a decir, por ejemplo, la concavidad, punto de inflexión. Son algunos datos que vamos a poder sacar mediante la segunda derivada. Entonces vamos a irnos aquí y lo primero es definir qué es concavidad. Miren, aquí está la definición formal, pero hay una definición un tanto más intuitiva. La concavidad tiene que ver con la definición intuitiva, es la que yo les voy a mostrar. Es como, bueno, vean esta curva aquí. Esta curva se nota que es cóncava hacia arriba. ¿Por qué se nota que es cóncava hacia arriba? Bueno, porque si nosotros trazamos cualquier línea tangente a esta curva, siempre nos queda por debajo de la curva. Entonces, si ustedes ven, yo aquí, si quiero, trazo una línea tangente. Entonces vamos a colocar acá una línea tangente por aquí. Se queda por debajo de la curva. Entonces trazo otra línea tangente por aquí. Se queda también por debajo de la curva. Entonces todas las líneas tangentes que ustedes vayan a considerar aquí, siempre quedan por debajo de la curva. Entonces se dice que es cóncava hacia arriba si pasa eso, como las parábolas, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan que había unas parábolas que les decíamos cóncavas hacia arriba si tenían un comportamiento así? Lo que pasaba es que cualquier línea, cualquier recta tangente siempre quedaba por debajo de la curva. Siempre cualquier recta tangente quedaba así, por debajo de la curva. Y por eso era cóncava hacia arriba. Ahora, en las cóncavas hacia abajo, sucede lo contrario. En vez de quedar por debajo de la curva, las rectas tangentes quedan por encima. Entonces aquí están sobre la curva estas rectas, como pueden ver. Aquí si trazo una recta tangente, me queda sobre la curva, aquí también me queda sobre la curva la recta tangente. Entonces, todas las rectas tangentes que yo trace aquí me van a quedar sobre la curva. Entonces aquí esta es cóncava hacia abajo. Y eso es lo que sucede para esta función. Y esa es la definición un tanto intuitiva, ¿cierto? Esa es la definición intuitiva que vamos a mencionar. La definición formal sí la podemos encontrar aquí en el libro. La definición formal pues ya nos dice pues más específico todo lo que se debe cumplir. Nos dice que una gráfica de una función es cóncava hacia arriba en el punto C, f de C, si existe f' de C y un intervalo abierto I que contiene a C, tal que para todos los valores de X distinto de C en I, el punto XF de C de la gráfica está arriba de la recta tangente de la gráfica en, bueno, lo que les dije prácticamente. Eso es lo que dice esto, en resumen. Ahora, ese otro teorema nos va a interesar. Importantísimo, porque nos dice que sea f una función que es diferenciable en algún intervalo abierto y que contiene a c, entonces f' de c es mayor, si f' de c es mayor que 0, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en ese punto. Si es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Entonces esto nos va a hablar de la concavidad. Bien, mientras la primera derivada nos hablaba de si era creciente o decreciente, la segunda derivada nos habla de concavidad. Ahora veamos esta. Definición de punto de inflexión. Para no hacerles larga la historia, para no entrar en detalles un poco
poco complicados, les voy a decir. Un punto de inflexión es un punto donde hay cambio de concavidad. En otras palabras, si pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, ese es punto de inflexión. Probablemente ustedes ya conozcan muchos puntos de inflexión, como por ejemplo el de la función cúbica. Vamos a ver. Este es clásico verlo en 110. En 110 a uno le enseñan esto del punto de inflexión. Cuando nosotros nos enseñan funciones cúbicas en 110, aquí graficamos x al cubo. Entonces voy a escribir acá x al cubo. Vean que aquí hay un cambio de concavidad. Entonces este de acá es un punto de inflexión porque primero va cóncava hacia abajo. Vemos que va cóncava hacia abajo. De ahí, a partir de acá, empieza a ir cóncava hacia arriba. Y eso de ahí es un punto de inflexión, donde hay un cambio de concavidad. Entonces, esto es un cambio de concavidad y a eso se le llama punto de inflexión, en otras palabras. Bueno, ahí nos da un criterio que si la derivada cambia de negativa, la segunda derivada cambia de negativa a positiva, entonces ahí hay un punto de inflexión, ¿cierto? Ahora nos dice, supongo que la función f es diferenciable en algún intervalo abierto ahí que contiene a c y c f de c en el punto de inflexión de la gráfica de f. Entonces, si f' de c existe, f' de c es igual a 0. En otras palabras, nos dice que los puntos de inflexión, ¿cómo los vamos a encontrar? Este teorema es muy importante. Nos dice que el punto de inflexión de la gráfica de f, entonces si f' de c existe, f' de c igual a 0. Entonces, cuando nosotros igualamos la segunda derivada a 0, ahí encontramos los posibles puntos de inflexión. Eso es lo que se nos dice, o los puntos de inflexión. Mientras que si igualamos la primera derivada a 0, encontramos los puntos críticos. Entonces, todo eso tiene su utilidad. Por último, vamos con el criterio de la segunda derivada para extremos relativos. Ya con esto terminamos. Significa que con esto ya vamos a hacer ejercicios aplicando todos los teoremas que acabamos de ver. ¿Sí? Se hace un número crítico de una función f en el que f' de c igual a 0 y suponga que f' existe en todos los valores de x en un intervalo abierto que contiene a c. Escuchemos bien, se hace un número crítico de una función f en que f' de c es igual a 0. Entonces, c es un número crítico. Eso tengámoslo presente. Y suponga que f' existe para todos valores de x en un intervalo abierto que contiene a c. Si f' de c es menor que 0, entonces f tiene un valor máximo relativo. Hay un máximo relativo en c. Si f de c mayor que 0, entonces f tiene un valor mínimo relativo en c. Y ahí lo tenemos. Para el valor máximo y mínimo relativo. Bueno, ya tenemos toda esa información. Entonces vamos a hacer ejercicios ahora, que es lo que nos interesa. Bien, vamos a hacer este primer ejercicio. Nos dice, encuentra el punto de inflexión de la función y determina dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde hacia abajo. Apoya la respuesta trazando en el mismo rectángulo de inspección la gráfica de la función y las tangentes de inflexión. Bueno, entonces vamos con este problema. Vamos a tomar una captura de pantalla para ahorrarnos el escribir tanto. Y prácticamente vamos a aplicar todos los teoremas que leímos. Bueno, para esta parte no todos, pero vamos a dar un poquito más en el ejercicio y vamos a aplicar todo, o vamos a tratar de aplicar todo. Entonces, permítanme acá, no me ayuda el mouse. En el caso solo esto.
Este sería nuestro ejercicio 1. Y en esto consiste. Encuentren los puntos de inflexión de la función y determinen de la gráfica es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, etcétera, etcétera. Bien, comencemos entonces. Este sería nuestro problema. Este es el ejercicio 1. Entonces, vamos por partes. Nos dicen encuentren los puntos de inflexión de la función. Determine dónde la gráfica es cóncava hacia arriba y dónde es hacia abajo. Voy a respuesta trazando los mismos rectángulos de inspección, la gráfica de la función y la tangente de inflexión. Bien, entonces vamos con la solución. Trataremos de sacar la máxima información posible de esta gráfica. Entonces, ¿por dónde vamos a iniciar? Por el dominio. ¿Qué dominio tiene esta función? Pues una función polinómica de grado 3. Sabemos que las funciones polinómicas pues tienen como dominio a los reales. Ahora, es una función cúbica. Las funciones cúbicas las abordamos en 110 y vimos la gráfica de estas y notamos, bueno, se nos decía que el rango o el contradominio de este tipo de funciones también son los reales. Entonces, para las funciones cúbicas o funciones polinómicas que tienen un grado impar. O sea, ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si encontramos los otros datos. Veremos si encontramos los intersectos con el eje X. Entonces, intersectos con el eje X. Para encontrar los intersectos con el eje X tenemos que resolver 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 1 igual a 0. Bien. En esta parte podemos iniciar por lo siguiente. Vamos a decir que vamos a solucionarlo procediendo por división sintética. Bueno, entonces hay que calcular los divisores de P. Divisores de P más o menos 1. Luego los divisores de Q más o menos 1, más o menos 2. P creo que, si mal no estoy, ustedes me corrigen, es el término independiente. Entonces vamos a seleccionar ahí. Este es P. Y este valor de acá es Q. O sea, aquí este es Q. Así que estos son los divisores de P y los divisores de Q. Ahora, para encontrar las posibles raíces, hacemos divisores de P sobre divisores de Q. Y este conjunto de acá, vamos a ver, divisores de P sobre divisores de Q, más o menos 1, más o menos 1/2, es el conjunto de posibles raíces para este polinomio. Entonces ahí lo tenemos, ese es el conjunto de posibles raíces. Vamos a probar. Entonces, vamos a ubicar acá en una tablita, sería 2, los coeficientes, 3 menos 12 y 1. 3
menos 12 y 1. Bien, ahora vamos a ubicar aquí como una tabla más o menos esta forma tiene. Vamos a ver, voy a ver si lo hago, si lo dibujo mejor. Bien, entonces empecemos. Aquí lo que vamos a hacer es ubicar la posible raíz. Podemos empezar con alguno de la lista, ¿verdad? En algún número de la lista. Tenemos cuatro números. Aquí me pueden decir ustedes, no, pero yo solo veo 1 y 1/2, pero recuerden que está más y menos. Entonces tenemos más 1, menos 1, 1/2 y menos 1/2. La parte positiva y negativa. Tenemos que probar podemos probar con 1/2, por ejemplo. Solo probar por el momento. Entonces, probamos con 1/2, a ver si nos da pues, con ese valor. Aquí bajamos el primer valor. 1/2 por 2 es 1. Luego esto se vuelve 4. Porque acá se suma 3 más 1, 4. Se multiplica ahora por 1/2. Esto se vuelve 2. Menos 12 más 2 es 10. 10 por 1/2 es 5. 5 más 1 es 6. Y lo que queremos es que este resultado nos dé 0 para poder decir que este es factor o es raíz de nuestro polinomio. Entonces, el cociente acá tiene que ser 0. Cosa que no sucede con este valor que seleccionamos. Entonces vamos a tener que seleccionar otro. Entonces vamos a tomar otro valor. Por ejemplo, podríamos tomar el valor menos 1/2, que es otra de las posibles raíces que tenemos. Menos 1/2. Ahora, menos 1/2 multiplicamos por 2, me queda menos 1, ¿cierto? Ahora, menos 1 más 3 es 2. 2 por menos 1/2. 2 por menos 1/2 es menos 1. Y me queda menos 13. Y acá, pues, obviamente no me va a dar 0 con este valor. Entonces, probemos con otro. Probemos, por ejemplo, con 1. A ver si sucede ahí. Vamos a ver. 1 por 2, 2. Es 5. Acá el resultado es 5. Me da menos 7, ¿verdad? También parece que no me da el resultado. Probemos ahora con menos 1. A ver qué pasa con ese valor. Sería menos 2, 1, menos 1, menos 13 y tampoco me da con ese valor. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos a ver si ubicamos bien los puntos. 2, 3, menos 12 y 1, si están bien ubicados. Divisores de P más o menos 1, divisores de Q más o menos 1, más o menos 2, divisores de P sobre Q, más o menos 1, más o menos 1/2. Al parecer, con ninguno de los divisores que encontramos funciona. Entonces la raíz se ve complicado encontrarla. En este caso, lo que hay que hacer es un proceso de cota. Hay que acotar la solución. Pero vamos a ver.
aquí probamos con -1, ¿cierto? No nos dio. A ver, -1 menos 13. -13 es 13, sí, no da. Ahora con 1, 2, 5, 7, tampoco da. 1/2 y -1/2 tampoco da. Entonces, los intersectos con los ejes, al parecer, no los vamos a poder encontrar tan fácilmente. Vamos a tener que hacer ahí un proceso de aproximación. En este caso, no nos interesa mucho encontrar los intersectos con el eje X, porque lo que nos indica aquí es encontrar el punto de inflexión, pero nos gustaría encontrar los intersectos, la verdad, aunque lastimosamente no podemos hacerlo mediante división sintética. Tendríamos que utilizar ese método de la cota, ¿verdad? A usar una cota para poder encontrar el resultado aquí. Entonces, usualmente en este tipo de problemas lo que se hace es evaluamos la función en algunos puntos, y si hay un cambio de signo, obviamente va a haber una raíz ahí, porque si hay un cambio de signo, significa que la función pasa de positiva a negativa y por tanto tiene que pasar por 0 para que haya ese cambio, ¿verdad? Para que cambie de positiva a negativa. Entonces aquí, lamentablemente, nos tardaríamos mucho en hacer esa parte y no tenemos demasiado tiempo. Entonces me voy a dedicar mejor a ilustrar en vez de sacar los intersectos en X, que se nos va a complicar porque vamos a tener que usar lo de las cotas. Me voy a dedicar a mostrarles la otra información. Lo de cota superior e inferior es algo que ya se ve en 110. Yo me acuerdo muy bien que sí es un poco extenso porque hay que ir aproximando decimal por decimal. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Decimos aquí, encontremos. Una cosa que sí podemos encontrar fácilmente es el intersecto con el eje Y. El intersecto con el eje X se nos ha complicado, pero el intersecto con el eje Y es fácil porque solo es evaluar la función en 0. Entonces, esto sería igual a 2 por 0 al cubo más 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0. Y esto más 1. Obviamente el resultado de esto va a ser 0, 0, 0. Así que al final esto es igual a 1. Por tanto, el intersecto con el eje Y sería 0, 1. Y ahí lo tenemos. Ese es fácil de encontrar siempre. El otro pues ya se complica. De hecho, cuando ustedes lleven análisis numérico, si es que está en su plan de estudio, van a ver que hay algunos métodos para encontrar o aproximar la raíz en caso de que no funcione la división sintética. Bueno, pero vamos a continuar. Entonces, decimos ahora, encontremos los puntos críticos. Ahora, para encontrar los puntos críticos, lo primero que vamos a encontrar es la derivada. Entonces, primero encontremos la derivada. Derivar esto es sumamente fácil porque es un polinomio. Entonces sería 6x al cuadrado más 6x menos 12. Esa es la derivada. ¿Por qué sabemos que esta es la derivada? Pues hay que acordarnos de cómo se deriva la función x a la n. Lo que pasa es que esta n sale afuera, nos queda x a la n menos 1. Entonces, si yo tengo x a la 3, sale el 3 afuera, me queda 3 por 2, 6, y x al cuadrado. Sale este 2 afuera, 3 por 2. Sí, parece que tienen...
Sí, esas raíces, sí, como le habíamos dicho, son decimales, ¿verdad? Entonces, sí, gracias por el aporte. Los vamos a apuntar aquí para que nos quede esa información. Vamos a ver, parece que aquí hay alguien que tiene encendido el micrófono. Vamos. Vamos a apuntar estos datos que nos aporta Eric. Los intersectos con el eje X. Entonces, estábamos por aquí. Vamos a borrar esto. Intersectos con el eje X. Ahora, en los intersectos con el eje X, como les dije anteriormente, pueden usar la parte de las cotas, aunque hay varios software que ya hacen ese trabajo por nosotros. Menos 3.3407. Cero. El otro valor es 0.0852. Y por último, el otro intersecto, hay tres intersectos al parecer. Entonces, el último intersecto con el eje X es 1.7 555,0. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos intersectos con el eje Y, intersectos con el eje X. Y estos intersectos, pues, estos los podemos encontrar mediante cotas. Entonces, vamos a decir acá. Estos intersectos de acá, así lo voy a colocar. Podemos aproximar los intersectos con el eje X por cotas superiores e inferiores. Entonces se calcula la cota superior y la cota inferior. Y ahí se van aproximando. Bueno, ahora lo que nos interesa es resolver esto. Bueno, resolvamos lo siguiente. Resolvamos f' de x igual a 0. A ver qué sucede. F' habíamos dicho que era 6x al cuadrado más 6x menos 12, al parecer, ¿verdad? Menos 12. Bien, factorizamos el 6 y me quedaría x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Entonces mando a dividir ese 6 y me queda x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Aquí mandé a dividir esto sobre 6. Entonces me quedaría x al cuadrado más x menos 2 igual 0. Ahora, esto lo podemos factorizar por tanteo, ¿cierto? Dos números. Ojo acá, ¿verdad? Quiero que noten algo. Este método de tanteo solo funciona cuando el coeficiente principal es 1. Si el coeficiente principal no es 1, este método no funciona. Entonces ahí tengan cuidado. Ya que el coeficiente principal es 1, podemos usar este método que hasta en el colegio se vuelve como bien famoso de dos números que sumados me den este y multiplicados me den este, nos dicen a nosotros. Entonces pueden ser, por ejemplo, x más 2
por x menos 1. Igual a 0. ¿Qué pasa aquí? Bien, 2 menos 1 es 1 y 2 por menos 1 es menos 2. Entonces ahí está. De este modo tendríamos x más 2 igual a 0 o x menos 1 igual a 0. De acá podríamos irnos hacia aquí. Nos queda bastante espacio, entonces, bueno, voy a continuar mejor en una diapositiva. Me queda que x es igual a menos 2 o x igual a 1. Entonces tenemos dos puntos críticos. Los puntos críticos son x igual a menos 2 y x igual a 1. Entonces, estos de acá serían los puntos críticos. Podemos aplicar el criterio de la primera derivada. Entonces, acá vamos a ver. Analicemos la primera derivada. Entonces, vamos a analizar esta primera derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ubiquemos aquí los factores. Serían x más 2 es un factor. Así es, x más 2 es un factor. X menos 1 es otro factor. Y al final, 6 por x más 2 por x menos 1 es pues la derivada. Ya factorizada, ¿cierto? Entonces aquí hay dos raíces para este problema. Tenemos una raíz en x igual a menos 2 y otra raíz en x igual a 1. Ya esos son los datos que tenemos. Bueno, ahora aquí trazamos una recta numérica. Esta es una recta numérica. Esta también se puede ver como una recta numérica. Hay libros donde la dibujan algo así. Depende de la bibliografía que ustedes usen. Entonces así será como la tabla que les colocan ahí. Bien, entonces ubiquemos los valores. Por un lado aquí tenemos menos 2. Recuerden, esta es como una recta numérica, así que tienen que ir en orden. Tienen que ir en orden los valores porque es una recta numérica. Aquí van en orden. Dependiendo del libro que usen, puede ser que les aparezca así o puede que no, ¿verdad? Ahí depende de la bibliografía que usen. Pero a mí me gusta hacer la tabla así porque es un poquito más claro. Igual, ustedes pueden hacerla como gusten. Los intersectos con los ejes, por ejemplo, perdón, donde se hace 0 el punto es aquí, en menos 2. Donde se hace 0 este punto es aquí en 1. Cuando x vale 1 acá, es donde se vuelve 0 esta expresión. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos aquí y vamos a ver. A la derecha, si tomamos valores a la derecha, hay profesores que lo explican de una manera, hay profesores que lo explican de otra, hay unos que dicen, ¿qué tal si tomamos un punto aquí a la derecha de este valor y lo evaluamos aquí? Vamos a ver que el signo de la expresión nos va a dar algo positivo. Por ejemplo, si tomamos 1 y lo evaluamos acá, nos da 3, entonces es signo positivo. Así lo hacen algunos. Como yo lo aprendí, fue como si fuese una regla, que
Si aquí es 0, a la derecha van los positivos, a la izquierda van los negativos. Como en la recta numérica, ¿verdad? Que cuando nosotros acá tenemos el 0, a la derecha van los positivos, a la izquierda van los negativos. Entonces aquí es el 0 de esta expresión. Obviamente a la derecha van a ir los positivos, a la izquierda los negativos. Así lo aprendí yo. Y pues me funcionó. Después, si aquí el signo es negativo, pues se hace un intercambio de signos, porque es como la ley de los signos, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. No tenemos ese caso aquí. Ustedes creo que ya vieron este tema en 110, se ve en el segundo parcial, cuando uno ve inecuaciones o desigualdades. Entonces, no me voy a meter mucho a esos asuntos, sino que vamos a hacer esto. Bien, entonces acá tengo acá el punto y acá este punto. Acá vamos a usar la multiplicación de los signos. Vamos a colocarlo ahí, multiplicación de signos. Más por más es más por menos es menos, y menos por menos es más. Bien. Entonces vemos aquí qué está pasando. Vamos a utilizar, sabemos esto, para la primera derivada. Entonces vemos que la función en todo caso sería f es creciente en, bueno, ¿en qué intervalos? Pues sería un intervalo que va de menos infinito, llega a menos 2, luego unión, acá va de 1 y después hacia más infinito. Donde está el signo positivo es donde es creciente, según el criterio de la primera derivada, ¿verdad? Donde la derivada es positiva, ahí la función es creciente. Donde la derivada es negativa, entonces ahí la función es decreciente. Entonces f es decreciente en, y sería el intervalo que viene de menos 2 a 1. Ahora, cuando hay cambio de signo, en este caso va de positivo a negativo, entonces como que viene así, la función es creciente, va creciendo, luego llega a un punto y después de ese punto decrece. Entonces ahí la función tiene un máximo relativo. Entonces ahí vamos a decir lo siguiente, en este punto la función tiene un máximo relativo, que ya se puede decir desde este momento. Entonces, x igual a menos 2 o f tiene un máximo relativo en x igual a menos 2. Ahora, por otro lado, vemos aquí que la función decrece y luego llega a un punto y después empieza a crecer. Entonces acá la función tiene un mínimo relativo en este punto. Entonces hay que analizar eso. Tenemos acá entonces f tiene un mínimo relativo en x igual a 1. Bueno, ya tenemos esa información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya con esa información, pues creo que tenemos bastante para la primera derivada. Ahora calculemos f b' de x. F b' de x, ¿a quién es igual? F b' de x es igual a, vamos a ver, 12x
más 6, parece que es 2x más 6. Vamos a ver. Sí, 12x más 6. Bien, para encontrar el punto de inflexión, según leímos aquí, lo que hay que hacer es igualar la segunda derivada a 0. Entonces, para encontrar el punto de inflexión, por aquí está. Vean que el punto de inflexión es donde la segunda derivada se hace 0. Entonces, encontremos el punto de inflexión. Sería donde esta función se hace 0. Entonces sería, pues resolver esta ecuación. Tenemos que resolver f' de x igual a 0 para encontrar el punto de inflexión. Hagámoslo. Sería 12x más 6 igual a 0. Entonces decimos acá 12x igual a menos 6, x igual a menos 6 sobre 12. Esto se puede simplificar. Podemos simplificar esta expresión. Sería menos 6 sobre 12 es menos un medio. Entonces aquí podemos colocar x igual a menos un medio. Ahora, este es el valor donde nuestra segunda derivada se hace 0. Entonces, tenemos un punto de inflexión. En x igual a un medio. A menos un medio. Menos un medio. Ahora, vamos a hacer un análisis un tanto más profundo. Sabemos nosotros que a pesar de que aquí tenemos el punto de inflexión, ¿cierto? Se puede ver por lo siguiente. Analicemos la segunda derivada, digamos. Analicemos f'. Ahora, ¿qué pasa con f' de x? F' de x es 12x más 6, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí es analizar el signo, que es lo que nos va a interesar. Entonces, voy a analizar el signo. Aquí voy a trazar como una recta, ¿cierto? Vamos a trazar una recta aquí. Aquí también. Y en realidad esta función solo tiene un valor donde se hace 0. Entonces, ese valor es el que nos interesa, el único valor donde se hace 0. Ese valor, porque es una función lineal, es fácil de encontrar. De hecho, ya lo tenemos. Entonces, ese valor donde se hace 0 esta función, permítanme, aquí voy a colocarlo mejor. Ese valor donde se hace 0 esta función es menos un medio. Este es el valor. Entonces, si analizamos el signo de esto, notamos que el signo tiene las siguientes particularidades. Por acá es positivo, por acá es negativo. Entonces vemos que a la derecha el signo es positivo, a la izquierda el signo es negativo. Entonces ahí podemos hablar de la concavidad. Entonces F es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de menos infinito
hasta menos un medio. Ahí hay concavidad hacia abajo. Ahora, F es cóncava hacia arriba. En el intervalo que va de menos un medio a más infinito. Ahí hay concavidad, pero hacia arriba. Entonces, prácticamente el punto de inflexión sí es menos un medio, porque según la definición que tenemos, cuando hay cambio de concavidad es que tenemos un punto de inflexión. Entonces, podemos decir acá también que x igual a menos un medio, f tiene un punto de inflexión, que ya lo dijimos, en x igual a menos un medio. Bien, ¿qué otro dato podemos sacar de aquí? Ya tenemos concavidad, que es cóncava hacia abajo, que es cóncava hacia arriba. Ya tenemos acá, pues, este dato. Todavía nos faltaría, ya que tenemos estos datos, nos faltaría el criterio. Vamos a ver. El criterio de la segunda derivada. Nos dice que si tenemos nosotros los puntos críticos y evaluamos en ellos y el resultado es menor que 0, entonces ahí tenemos un máximo relativo. Si es mayor que 0, es un mínimo relativo. Entonces usemos este criterio y decimos, utilicemos el criterio de la segunda derivada. Entonces, los puntos críticos son x igual a menos 2 y x igual a 1. Bueno, vamos a decir x igual a menos 2, x igual a 1, y f' de x es igual a 12x más 6. Entonces vamos a evaluar en la segunda derivada. Entonces, encontremos f' evaluada en menos 2. A ver qué tal. F' de menos 2 es menos 12 por menos 2 más 6. Menos 12 por menos 2 es menos 24 más 6. Menos 24 serían menos 18. La verdad no me interesa el valor. Lo que me interesa es el signo. Es menor que 0. Entonces cabe en el primer caso. Como es menor que 0, pues entonces f tiene un valor máximo relativo en C. Entonces, para esto vamos a concluir que f tiene un máximo relativo, un valor máximo relativo en pues menos 2. Por último, f' de 1 es igual a 12 por 1 más 6, que es igual a 12 más 6. Esto es igual a 18, que es mayor que 0. Y por tanto decimos que f tiene un valor mínimo relativo en 1. De hecho, esta información ya la teníamos porque analizamos la primera derivada, el signo,
Y esta información, de hecho, nosotros la venimos arrastrando desde aquí. ¿Por qué? Porque analizamos y vimos que había un cambio de concavidad. Entonces, perdón, un cambio de que era creciente, de crecimiento, ¿verdad? Venía creciente y después empezaba a decrecer. Entonces llegaba a un punto y decrecía. Después aquí venía, llegaba a un punto, decrecía y luego volvía a crecer. Entonces veamos la gráfica para que pues notemos que esa información pues es comprobable. Entonces, la gráfica sería la de el problema. Tenemos aquí. Dos x al cubo colocar 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12 más 1. Más 3x al cuadrado menos 12 más 1. Menos 12x. Ah, sí, menos 12x, gracias. Ahí está. Entonces, veamos los datos. Aquí en menos 2 sucede un máximo. Y vean, tiene sentido. Aquí la gráfica, vean que aquí hay un máximo. O sea, de aquí no pasa. Un máximo relativo porque es en esta región o un intervalo aquí cercano a este punto donde está el máximo. Si nosotros nos extendemos más, obviamente aquí hay valores que son más grandes porque el rango o el contradominio de esta función son los reales. Entonces aquí va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, pero aquí lo que pasa es que, según vimos, la función aquí crece, crece, crece. Después llega a este punto y empieza a decrecer, tal cual lo analizamos. Después de que decrece, llega a este punto y después vuelve a crecer, tal cual lo dijimos también. Entonces aquí hay un mínimo relativo y además de eso notamos la concavidad. Notamos que esto se parece a las parábolas, ¿verdad? Esto es como una parábola. Y veíamos que la parábola cuando iba hacia abajo decíamos que era cóncava hacia abajo. Entonces esto es cóncavo, cóncavo hacia abajo. Luego de llegar a, vamos a ver dónde sucede el cambio de inflexión, el punto de inflexión. El punto de inflexión sucede, vámonos aquí. Sucede en x igual a menos un medio. Es ahí donde empieza a cambiar el punto de inflexión. Entonces, ubiquémonos acá, x igual a menos un medio. Vamos a hacer más grande aquí. Menos un medio queda por acá, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ubicar el puntito. No me queda muy exacto, pero por ahí queda el punto. Sí, por ahí queda. Bien, entonces aquí en este punto es donde hay un punto de inflexión. Aquí es donde la concavidad cambia. O sea, hasta aquí las rectas tangentes a esta gráfica van por encima, pero cuando pasamos de este punto, las rectas tangentes van por bajo. Entonces acá pasa de cóncava hacia abajo y aquí llega a ser cóncava hacia arriba. Entonces ahí es donde hay un cambio de concavidad. Este es el punto de inflexión. Entonces ya tenemos el punto de inflexión, tenemos la concavidad, tenemos dónde es creciente, dónde es decreciente. Los intersectos también nos los proporcionaron. También el intersecto con el eje Y fue fácil de encontrar. Lo que se nos complica o se nos complicó fueron intersectos con el eje X, que pues dijimos que no lo íbamos a hacer por cuestión de tiempo. De hecho, ya nos estamos pasando. Y eso es el criterio de la primera y segunda derivada que nos ayudan a bosquejar esta gráfica de una forma mucho más exacta.
nos ayuda a graficar un poco mejor el bosquejo de esta función. Y es así como nosotros pues ya tendríamos resuelto nuestro problema. Y aquí está la gráfica, ¿verdad? Esta es la gráfica, es una función cúbica. Tenemos dominio, rango y todo lo demás. Bueno, chicos, hasta aquí llegaríamos.